y gente que no asiste a ninguna iglesia. 9 de la mañana, Puerto Rico. Buenos días, esto es En Ruta. Nueva Vida 97.7, listos para una edición de Refrigerio. Con nosotros el evangelista José Luis Hernández. Un abrazo, Fernan, Moraima, Diel, Juan Carlos. Siempre es una bendición cuando me llaman y para estar acá. Esto es un espacio que nos bendice. Y siempre compartir las buenas nuevas, porque en el reino de Dios siempre hay buenas nuevas, no importando las crisis, las tragedias, siempre Dios hace algo maravilloso. Eso es. Compartimos mucha palabra y nos preparamos, y vaya preparándose para la parte de presentar las peticiones delante del Señor. Nueva Vida predica un Cristo que todavía sana. Un Cristo que en la cruz del Calvario proveyó no solamente perdón de pecados, sino también proveyó sanidad divina. Por su herida, dice la Escritura, nosotros hemos sido sanados. Así que ya mismito abrimos las líneas para que presentes tu petición de oración para el problema que sea, la situación que tengas, pero siempre José Luis viene con una palabra que comparte con nosotros. Así es. Sí, amén. Y Juan Carlos, y en medio de esta pandemia, es increíble ver cómo Dios, que es omnipresente, no se limita, y ver cómo por la internet, los testimonios que estamos recibiendo semanal, desde casos de tumores, de masas. Una mamá me envió sus fotos de cómo su nena tenía los pies virados y un pie más corto que otro y utilizaba como un calzo especial. Y cómo a través de Facebook Live, cuando oramos en el nombre de Jesús, ella le puso la mano a los pies a su niña. Y ella dice que ella vio cuando la pierna se le enderezó y se alargó, pero el viernes próximo tenía la cita con el especialista. Y me envió la foto, me envió todo. Cuando el especialista mira a su niña y va a verificar la pierna y no se explicaba por qué estaba derecha, igual que la otra, cuando habían placas y evidencia. Y le contó ella, a través de Facebook Live. Sé que estás diciendo la verdad porque esa hermana es de mi iglesia. Oh, sí. Para decirte más, es de mi célula. Wow, qué bendición. Ese testimonio que tú estás dando, yo lo escuché hace 3 semanas. No sabía de eso. De la boca de ella. Sí, esa hermana que tú estás testificando que Dios hizo eso con su hija, es de mi iglesia. Ella me envió las fotos del calzo que usaba, lo que le dijo el doctor. Una abuela me escribe que su nieta de tres meses tenía una hernia grande. Y cómo a través de la oración de fe por la internet, Jesús le desapareció la hernia a su nieto. Y es increíble ver cómo Dios en cada proceso no se limita. Así es. Y hoy queremos compartir una palabra bien breve que yo la compartí anoche en mi Facebook Live, que era: confía que así será. Y yo hablaba de esta experiencia única del apóstol Pablo, que está en Hechos 27, verso 25, que a mí me encanta hablar de Pablo, porque Pablo tenía en su vida una circunstancia que era para haberse rendido o para cuestionar a Jesús, como si yo soy un hombre, un apóstol que dejé todo por ti y voy a los lugares y implanto iglesias y doy... y Pablo en cada etapa manifestaba un carácter de confianza que a uno le imparte fe. Pablo va preso rumbo a Roma. Está en una embarcación, lo comentaba ayer, y una embarcación que no era cómoda, no era de pasajeros, no era un crucero. Y dice que de momento unos vientos huracanados se desataron por 3 días, la embarcación se fue a la deriva, sin rumbo, y todo el panorama era de muerte, nos morimos todos, aquí no hay esperanza. El capitán experto en navegar dijo: nadie se salva de estos vientos huracanados. Los que estamos en Puerto Rico lo vivimos con María. Usted sabe lo destructivo que son unos vientos huracanados. Así que imagine usted en una embarcación. Y yo creo que mucha gente, y por lo que yo recibo los mensajes en Facebook, lo que escucho de la gente está siendo muy azotada por vientos huracanados, emocionales, matrimoniales, en la casa. La gente a veces se enfoca tanto en los problemas, en lo que está frente a ellos, y piensan, desde marzo no he recibido ni tan siquiera el desempleo, las finanzas no fluyen, empresas que han cerrado, y la gente tiende mucho a enfocarse más en los vientos huracanados que en el Dios que tanto predicamos, que calma vientos y calma huracanes. Yo le decía ayer a la audiencia en Facebook, ninguna tormenta es eterna. Cuando María aquí llegó, pisó Puerto Rico, duró unos 20 y pico de horas y luego se fue. Quedó una marca, pero vino la calma, y ningún problema en tu vida es eterno. Y yo creo que Pablo nos enseña algo. Pablo está en la circunstancia. Póngale usted un diagnóstico de enfermedad fatal, una tragedia familiar, la escasez financiera, los vientos ahí sacudiendo tu vida, tu embarcación, todo.
Y Pablo se paró en medio de esta situación, los vientos azotándole, y ese hombre grita y le dice a aquellos hombres, tengan buen ánimo. Y uno preguntará, pero ¿cómo alguien puede tener buen ánimo si está en peligro de muerte? ¿Cómo vamos a tener buen ánimo si nos tuvieron en cuarentena, ley toque de queda, la pandemia? José Luis, mi hijo está en el narcotráfico, yo no sé lo que es un dinero desde marzo, cargo una enfermedad. ¿Cómo alguien puede manifestar buen ánimo? Es que Pablo operaba por la fe, y una palabra, la gente que le cree a Dios puede tener buen ánimo en la adversidad porque no operan por lo que está ocurriendo hoy, operan por lo que saben que puede ocurrir mañana. Y Pablo dice, yo no estoy loco, es que anoche, mientras los vientos huracanados me sacudían y yo me venía de lavado como ustedes, el ángel de Dios a quien yo sirvo me visitó y me dijo, Pablo, tú tienes que llegar a Roma, este no es tu final. Y Pablo se levanta y dice, escuchen bien, yo confío en Dios, que como Él dijo, así será. El problema muchas veces no es las promesas de Dios, es si somos capaces de confiar en ella. Porque aunque el ángel de Dios le dice a Pablo, en los vientos huracanados, tú llegas a Roma, aquí no te mueres, pero si él decía, ¿y si me muero? Y si eso no ocurre, Pablo establece un principio, ok, yo cargo una promesa de Dios, pero yo confío, yo estoy seguro, yo creo, a mí los vientos huracanados no van a mermar mi fe, porque si Dios me dijo una palabra, Él es más grande que mis vientos huracanados. O sea, mire el principio que Pablo establece. Ok, Dios habla, Dios nos da promesas en su palabra. La pregunta es, ¿seremos capaces de confiar en ellas cuando vemos todo contrario? ¿Seremos capaces de lo que predicamos? Yo le decía a alguien antier, yo hablo mucho de la fe. Y en esta pandemia yo tuve que poner en práctica lo que yo predicaba, porque es fácil en el altar decirle a alguien que está en problemas, ten fe, créele a Dios. Pero cuando eres tú como Pablo, que tiene los vientos huracanados, la embarcación rompiéndose a la deriva, te dijeron que no el préstamo de la casa, te dijo tu marido, acá hay un divorcio. Cuando el hijo te dice, me voy de casa, no quiero saber de Dios. Cuando tu empresa está quebrada, alguien me está entendiendo. Cuando el momento difícil llega a tu vida, ¿seremos capaces de sostener la misma fe que hablamos en un altar en la casa de Dios? La fe no se habla, se manifiesta. Y Pablo está diciendo, nadie se muere porque que yo tengo una palabra de Dios. Cielo, tierra, pasará, pero una palabra que Dios da jamás va a pasar. Y te lo dice un joven, como siempre digo, y yo soy tartamudo, soy gago. Y Dios le dijo a mis padres, su hijo, este niño será un predicador. Y en la parte humana, como un tartamudo va a predicar. Pero mis padres decían, como Dios dijo, así será. No me enfoco en su defecto, me enfoco en lo que Dios habló. Por favor, en este día antes de orar, no es que seamos gente fuera de lo normal, no. La fe no niega realidades. La fe lo que te da es la esperanza de que tu realidad puede ser cambiada por lo que Dios es capaz de hacer. Pablo está consciente. Es más, la embarcación de Pablo se rompió. Ellos tuvieron que irse a nado, pero llegaron, no murieron. Yo no sé cómo tú vas a llegar. Yo no sé cómo tú vas a alcanzar las promesas de Dios. Si tal vez tu embarcación se va a romper, tendrás que nadar, pero vas a llegar donde Dios dijo que ibas a llegar a Puerto Rico. Yo no sé usted, yo confío mucho en una palabra de Dios. Yo le creo mucho a Dios. Yo en estos meses, Juan Carlos, he visto la provisión de Dios que yo me he sorprendido. Los que dependemos del ministerio, que se nos cayó todos los eventos, las iglesias, las actividades. Literalmente una dependencia total de Dios. Y recuerdo que le dije a Yameri, mi amor, no pensemos en mañana. Cada día trae su afán. Yo estoy seguro que yo renuncié a la contabilidad, tú el magisterio, porque Dios fue el que nos dijo, suelten todo y trabajen para mí. Y cuando yo tenía 19 años, recuerdo que Dios me dijo, si sueltas todo, tus estudios, tus trabajos, para mí nunca te faltará nada. Y dije, mi amor, y si Dios lo dijo, así va a ser. Yo tengo testimonios que le puedo hablar, que usted diga, wow, de cómo las finanzas han caído del norte, del sur, del este, de una forma increíble. Proyectos nuevos que no habían comenzado, están comenzando ahora. Sueños que mi esposa tenía, ahora en la pandemia se activaron. ¿Alguien me entiende? Porque toda promesa que Dios te da, como Él dijo, así será. La pregunta es, ¿tendremos la confianza en Él? La fe para creer. El Salmo 125 dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre.
Como Dios dijo, así será. Créele a Dios, no importando los panoramas, lo que estás viviendo. Y recuerde que servirle a Dios no significa que usted no va a experimentar momentos fuertes en la vida. No. Jesús lo dijo, que este mundo vas a temer las aflicciones, pero confíate en mí, yo vencí al mundo. Dios quiere que sus hijos le puedan creer que hasta el día que partamos de esta tierra, te mueras confiando en el Señor. Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, Juan, está siendo apedreado. Tal vez alguien decía, Jesús, ¿cómo tú permites que me apedreen? Sin embargo, un Esteban lleno de confianza en Cristo, cada golpe que recibía, él miraba al cielo y vio el cielo abierto y vio a Jesús sentado en su trono y en ningún momento claudicó. Yo quiero que la gente entienda algo. Hasta el último suspiro de tu vida manifiesta confianza en tu Dios, en sus promesas. Si Pablo lo hizo y Dios fue fiel, alguien declare conmigo, como Dios dijo, así será. Vamos a las llamadas telefónicas en esta hora. Claro que sí. Tienes que llamar con fe, aunque sea como un granito de mostaza, chiquitita. Y listos para las llamadas al 787-993-9700, 787-993-9700. Muy buenos días, En Ruta, adelante con tu petición. Dios les bendiga. Amén. Estoy viviendo con fe por una hija que hace 4 años que no trabaja. Es una profesional, para que el Señor abra una puerta y ella pueda empezar a renovar su profesión. Pero sobre todo, que encuentre bendición en donde esté. Amén. Wow. Seguro que sí. Qué bueno, claro que sí. La vamos a incluir. Claro, Sí, continuamos señor. con las llamadas. Una madre conmovida pidiendo por su hija empleo. En Ruta, buen día. Buenos días, Dios le bendiga. Amén. Soy de Carolina, me encuentro trabajando, mi hijo se encuentra en mi casa y hoy estoy llamando con fe porque mi bebé nació con problemas en sus piernas. Desde los 5 años requiere operación y hemos visto oposición tras oposición, médicamente y de todo lo que podamos esperar y no se ha podido nunca, ¿verdad? Esa operación, al día de hoy todavía estamos bregando con eso y no se ha podido, pero entonces, ¿verdad? Creemos y entendemos de que no se ha podido dar porque quizás Dios tiene otro propósito. Y en esta mañana yo declaro que Dios lo ha de sanar y no va a tener que operar. Amén, mantenga esa fe. Al principio testificamos de que no sabía que era de la iglesia de Juan Carlos, de cómo por la internet Dios le enderezó las piernas a esa niña, le creó, bueno, usted tenga fe de que si no la han operado, hay un cirujano celestial, se llama Jesús, que es Amén. capaz de hacer lo Amén. imposible posible. Amén, así es. Adelante, Refrigerio, buen día. Dios le bendiga a todos. Amén. Dios lo guarde. Esto pidiendo oración por un nuevo trabajo para mi hija que lo perdió después de 3 años. Yo es la tercera vez que pierde el trabajo en distintos lugares. Pues ella está sola con su hija. ¿Cómo no? Vamos a estar orando por ella para que Dios le supla un nuevo empleo. Sí, señor. Adelante, buenos días. Bendiciones. Buenos días, estamos contigo. Buenos días. Se distrajo Esa un llamadita. poquito. Mira, un oyente que se llama Mirta Beatriz dice, soy católica y me encanta escucharlos. Así que Jesús es para todo el mundo. Amén. Claro que sí. Hola, buenos días. Bendiciones. Le quiero pedir oración por mi esposa, ya que está pasando un proceso de cáncer, y que Dios nos dé la fuerza a nosotros porque la necesitamos. Ella va de camino a hacerse unos exámenes hoy, ya que ha estado con unos dolores y no le pudieron hacer el quimioterapia la semana pasada y esta semana le toca. Y pues estamos confiando en el Señor sabiendo que ya Dios ha hecho la obra. Gracias. Amén, jamás esa fe la pierdan. Pues. Yo siempre enseño los casos de cáncer, ¿verdad? No conocemos la voluntad de Dios, pero mientras respire ese familiar, nunca deje de creer por un milagro. Yo sé lo que es enfrentar el cáncer. Mi mamá le extirparon un seno de cáncer. Mi papá, que hoy es presidente de un concilio, tuvo cáncer en la próstata. Y yo sé el impacto que esto crea, pero aprendimos que en los procesos se confía y se tiene fe hasta el final, creyendo que sea que Dios haga un milagro, que lo arranque, que en la operación, pero nunca deje de creer que hay un Dios más grande que ese cáncer. Sí, señor. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, adelante. Adelante. Porque sé que Dios está presente en todo momento y escucha toda petición del corazón. Le pido que ore por mi esposo, que lo van a operar de los discos este próximo jueves, 18 de junio, y por mi nieta, que está sufriendo de una fuerte hemorragia. ¿Cómo no? Por ambos oramos esta mañana, por tu esposo
y por tu nieta. Amén. Que tiene una hemorragia. Acá en el WhatsApp de Nueva Vida, muchísima gente pidiendo por empleo, personas que han perdido sus trabajos en estos días. No, sabemos que en el caso de los desempleos y lo que ha ocurrido con el Departamento del Trabajo, hay mucha gente desesperada. Sí. Yo conozco gente que desde marzo literalmente no ha recibido un centavo y tampoco le ha llegado el cheque, ¿verdad? De desempleo. Yo sé que hay desesperación, pero pongamos todas nuestras cargas y así va en ese Señor y vamos a esperar en Él, que yo sé que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Vamos con una más. Adelante, buen día. Dios les bendiga. Amén. Hola. Estoy sumamente gozosa. Le doy gracias al Señor por esa emisora, la gloria de Dios, ¿verdad? Que edifica, y al varón que se expresó, gloria a Dios. Palabra poderosa. Verdaderamente estos tiempos que estamos viviendo, que el Señor nos pide que tengamos la calma y que tengamos fe. Y yo he visto su gloria, por eso lo testifico. Llegará el momento, como he visto la mano del Señor en mi hogar y aún en los que me rodean, que el Señor me ha permitido ser de bendición. Gracias por esa palabra y Dios le bendiga. Amén. Te está bendiciendo, José. No, creo Y que... cogimos una agüita nosotros como emisora. Sí, creo que este es el momento de hablar del Jesús que salva, que restaura, que levanta y que la gente tenga esperanza, tenga fe en Dios y que vean a Dios que algo más que una religión. Dios es real, Dios es una experiencia increíble, así que vamos a orar con mucha fe. Vamos a orar. Yo acostumbro algo, ¿verdad? Y lo he visto por Facebook Live, lo hago en mis eventos, porque eso es como un acto de fe. Todo el que pueda, si está en su casa, ¿verdad? No está manejando. Y en el caso de los enfermos de sanidad física, si cuando estemos orando usted puede poner su mano en su área afectada, con un acto de fe, póngala conmigo. Y le pido al cielo que hoy derrame gracia, favor, fortaleza, que abra puertas a tu favor, que te bendiga, que opere milagros. Si Dios usa el Facebook Live por años, usa Nueva Vida. Hay testimonios también acá, poder. Así que yo quiero que usted se conecte en una fe, dos o más de acuerdo en algo. Hay un Dios que escucha en los cielos. Padre, en el nombre de Jesús, yo me uno a la fe de Moraima, de Fernán, Sabdiel, de Juan Carlos y todo el que me esté escuchando en este día. Tú eres el Dios que abre puertas que nadie puede cerrar. Cuánta gente desesperada, sin empleo, que el cheque de desempleo aún no le llega y estamos en junio, Señor. Tú tienes la capacidad de sorprender, de proveer, de abrir puertas a nuestro favor. Te pido, Padre, milagros financieros sobre las familias puertorriqueñas, que aún las empresas, negocios pequeños, medianos que han perdido tantas finanzas en estos meses, os provoca un milagro en esas empresas, Padre amado, que la gente llegue a consumir como nunca y tu prosperidad les alcance. Amén. Padre, cuánta gente enferma de salud física, cáncer, leucemia, dolencias, discos herniados, en la cruz por tus llagas, Padre, se desató una sanidad poderosa para alguien que te cree y tenga fe. Te pido que ahora mismo tú entres a hospitales, a las casas, a los vehículos y tu mano sanadora se posa ahora mismo con la autoridad que siento en tu nombre, Jesús. Declaro gente sanada de enfermedades, Padre. En el nombre sea cáncer, sea el nombre que sea, pon tu mano de salud y glorifícate, Jesús. Bendice a la familia y que alguien hoy se levante con nuevas fuerzas, con mayor confianza y al igual que Pablo diga, no importando los vientos huracanados, como Dios dijo, así será en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Evangelista José Luis Hernández, nuestro amigo esta mañana en esta edición de Refrigerio. ¿Cómo la gente conoce más acerca de tu ministerio y conecta contigo? Sí, amén. En las redes sociales, lo que es Facebook, Twitter, Instagram, nos consigue como Evangelista José Luis Hernández. Y si quiere ver videos que le van a aumentar la fe, de mensajes de fe, de milagros creativos que solamente Jesús puede hacer, vaya a YouTube y también nos busca como Evangelista José Luis Hernández y ahí va a ver las cosas lindas que solo Cristo puede hacer. Amén. Amén. Dios te bendiga mucho. Abrazos.